Hola, me llamo Lourdes Azul Fretes y me presento para rendir el final de Problemas Epistemológicos de la Psicología, Cátedra B, como comisión regular. La pregunta que se me planteó fue ¿en qué sentido el sujeto kuhniano se funda en la identidad? El sujeto kuhniano se funda en la identidad en el sentido de que para este filósofo neokantiano el sujeto es una comunidad científica, caracterizada por compartir una matriz disciplinaria determinada, la cual va a proveer a los miembros de la comunidad de una identidad. En este sentido, en el texto Postdata, Thomas Kuhn va a hacer referencia a una matriz disciplinaria como una serie de elementos ordenados que van a caracterizar a una disciplina, definiéndola como tal. A continuación, procederé a explicar y definir cada uno de estos elementos que la componen. En primer lugar, tenemos a las generalizaciones guía o generalizaciones simbólicas, las cuales son los componentes formales de las matrices. Es decir, son las leyes o esbozos de ley que van a compartir los científicos. Por ejemplo, acción igual a reacción. Gracias a la aceptación de estas afirmaciones, los científicos pueden guiarse en las investigaciones. Para Kuhn, el poder de la ciencia está determinado por el número de generalizaciones simbólicas de las cuales disponen los científicos, la comunidad. En segundo lugar, tenemos a los paradigmas metafísicos. Son aquellos compromisos en modelos que adoptan los científicos y pueden ser de dos tipos. Tenemos por un lado modelos ontológicos, es decir, en qué tipo de identidades se comprometen a creer los científicos. Por ejemplo, los biólogos se comprometen a creer en la célula. Por otro lado, tenemos a los modelos heurísticos, es decir, en qué modo de investigar se comprometen los científicos. Van a ayudar para Kuhn a los científicos a establecer qué tipo de solución o explicación es adecuada para cierto problema o a identificar enigmas hasta el momento no resueltos. En tercer lugar, tenemos a los valores. Los valores dan un sentido de comunidad a los científicos y pueden ser de diversos tipos. Tenemos por un lado valores epistémicos, es decir, qué criterios de verdad o falsedad utilizan los científicos para juzgar o determinar la validez de sus juicios. Por otro lado tenemos valores ideológicos, culturales, morales, políticos, etc. Y estos van a determinar para Kuhn el comportamiento del grupo. Y en cuarto lugar tenemos a los ejemplares, que para Kuhn son los elementos decisivos y más importantes de la matriz disciplinaria. Los ejemplares son concretas soluciones exitosas a problemas que los científicos van a compartir. Estos se aprenden por imitación y a través de ejemplos. Para Kuhn van a ser esenciales, ya que van a determinar si una estructura puede ser científica como tal, ya que para él la empresa de la ciencia se basa en la solución de problemas. Los estudiantes de la ciencia aprenden una teoría dada, es decir, captan un problema, porque una teoría les va a dar un problema. Y los ejemplares se van a aprender por educación, es decir, aprendiendo a ver similitudes, aprendiendo a percibir analogías en diferentes modos de resolver los problemas, los científicos van a adoptar una manera de ver el mundo y de interpretarlo. Es decir, van a aprender a relacionar e interrelacionar diversos símbolos. En pocas palabras, lo que van a adquirir es una capacidad para determinar en una serie de situaciones la similitud. Entonces, a partir de esta similitud, van a poder en otros enigmas, cuando se les presenten otros enigmas, otros problemas, adoptar ese ejemplo de solución y estos se transmiten de generación en generación.
se adquieren a través, como dije, de la educación, del tiempo, del grupo de pares los cuales lo van a transmitir. Kuhn nos dirá que para aprender algo no basta con el modo verbal de transmitir ese aprendizaje, sino que es necesario que ese modo vaya acompañado de estos ejemplos, de esta resolución de ejemplos. Si no, no se puede aprender como tal. Lo que resulta de este proceso es un tipo de conocimiento tácito. Es decir, un conocimiento que se adquiere solamente practicando la ciencia. No alcanza con solamente aprender las reglas. Es decir, se tiene que practicar la ciencia, se tiene que habitar una praxis. Para formar parte del grupo, el estudiante debe sí o sí adquirir estos ejemplares. Para Friedman, existen dos tipos de racionalidad científica. Tenemos por un lado la racionalidad instrumental y la racionalidad comunicativa. Los ejemplares van a brindar estos dos tipos de racionalidad. Lo que van a hacer es hacer de la ciencia determinada una empresa racional. Para Kuhn, es tan fundamental en los ejemplares, en la matriz disciplinaria, que son los que van a brindar o hacer que una ciencia alcance el aspecto de la normalidad, es decir, que una ciencia alcance a ser normal en la resolución de problemas, que se comparta una única matriz disciplinaria entre tantas escuelas. Para Kuhn, en el caso de las ciencias sociales, esto es posible solamente en algunos casos. En algunos casos, va a decir, solamente se les restringe la interpretación hermenéutica, es decir, la interpretación conductual sucesiva de la ciencia social que requiere, ¿no? Es un concepto adoptado por Taylor que Kuhn toma. Y en otras disciplinas, va a decir Kuhn, sociales, es posible que puedan llegar a alcanzar esta etapa de normalidad. Porque para Kuhn, lo que reside en el criterio para decir si una ciencia es normal o no, no es que haya matrices disciplinares, sino esto, ¿no? Digamos, el criterio que usa para definir una ciencia normal es su naturaleza, es la naturaleza de la matriz disciplinaria. Y esta naturaleza la definen justamente los ejemplares, es decir, que se comparta una visión total de ver el mundo, es decir, comunicándose de una misma forma. Una unanimidad de juicios profesionales van a caracterizarla. Y esta racionalidad instrumental que va a aportar los mismos modos de resolver. Y, en cambio, en el caso de las ciencias naturales, Kuhn, al ser un filósofo de las ciencias naturales, va a decir, ellas sí pueden ser una ciencia normal, ya que se caracteriza por tener fenómenos caracterizables de una forma estable, no en el sentido cultural, porque Kuhn justamente plantea un sujeto a priori, es decir, un sujeto a priori histórico, un sujeto a priori social, es decir, que las comunidades científicas van a determinar, las matrices disciplinarias van a determinar esas comunidades y eso puede cambiar a lo largo del tiempo. Se puede producir una revolución científica, va a decir Kuhn. Pero es más probable que en las ciencias naturales esto sea más posible, digamos. Pero, en conclusión, vamos a decir que, bueno, en el caso del psicoanálisis esto no se aplica para nuestra cátedra, ya que Freud nos brinda una ciencia de lo psíquico que se caracteriza por brindar estos ejemplos, ¿no? Estos ejemplares de los que hablábamos, en el sentido de, en su bibliografía, explicar la metodología a través del estudio de casos, básicamente. Pero esto Kuhn no lo va a aceptar, y nunca lo aceptó, y va a decir que el psicoanálisis no es ciencia porque no posee ejemplares. Entonces, en eso se diferencia
una ciencia normal de una ciencia que solamente se queda y se estanca en una matriz disciplinaria, en el sentido de que solamente puede aplicar reglas, pero hasta ahí llega, no puede resolver rompecabezas. Entonces, en esto se basa justamente la identidad del sujeto kuhniano, en poseer una manera de ver el mundo desde su matriz disciplinaria, desde sus ejemplares. Puede comprender distintos lenguajes de otras comunidades, pero siempre va a habitar ese mundo y siempre va a estar la inconmensurabilidad. Es decir, se puede comprender, pero no se puede ir más allá. Se puede entender el lenguaje, pero no se puede ir más allá, porque esto es justamente los ejemplares, este modo de resolver los problemas, los que determinan a la comunidad científica. En este sentido, para mí se basa la identidad del sujeto kuhniano. Muchas gracias.